Hola, bienvenidos a la segunda parte del resumen de la historia manga anime Bailando con Lobos. Al fin, la segunda parte. Quiero disculparme, sé que me demoré un poquito con el video, pero espero que lo disfruten. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a Isabel Quijada Rodríguez, un saludo y un abrazo mía, y gracias por suscribirte a mi canal y a todas las personitas que lo hicieron. Bien, ahora sí, empecemos. En el último resumen, Hastings comenzaba a decirle sus sentimientos a Enos, pero Enos lo corta diciéndole que él es un príncipe y Hastings un sirviente, pidiéndole que le diga su verdadera identidad. Hastings, decepcionado, le dice fríamente que si lo que le pedía era una orden, a partir de ese momento él iba a ser un sirviente sumiso y cumpliría con sus deberes como tal. Enos sintió que sus palabras crearían un espacio entre ellos, por lo que Enos lo interrumpe diciéndole que ya no quería saber nada, que no quería que se sienta obligado. Hastings, sorprendido, lo abraza diciéndole que no lo había decepcionado y que le sería leal por siempre. Inesperadamente, Lauris entra a la habitación para informarle a Enos que el territorio Neufeld ya había sido tomado, pero se queda sorprendido al ver que Hastings y Enos estaban muy cerca. Enos se percata de la presencia y rápidamente lo aleja e intenta disimular diciéndole que Hastings solo estaba aplicándole una medicina. Lauris le sigue la corriente, pero él ya tenía claro de lo que realmente estaba pasando. Enos empieza a enojarse porque Lauris estaba pensando cosas que no son. Él por su parte continuaba fingiendo. Hastings lo interrumpe preguntándole a Lauris si había pasado algo. Lauris le informa que además de haber tomado el territorio Neufeld, encontraron a la mujer lobo que intentó escapar. Así es, Yurika, y Hastings por supuesto estaba avergonzado porque se había olvidado de Yurika. Enos ordena que lleven a todos los hombres lobo al salón. Lauris, preocupado, temía por el castigo que le impondrían Enos a los hombres lobo por el intento de escape. Ya en el salón, los hombres lobo no sabían por qué estaban ahí. Black solo se preocupaba por Yurika al no saber de ella, pero Yurika aparece pidiéndole perdón por haber escapado. Enos aparece con Hastings diciéndole a todos los hombres lobo que él fue muy gentil al salvarlos y dejarlos quedarse en su residencia, pero no le gustó que alguien intentara escapar y además se llevara a Millet, al menos ese es su punto de vista. Yurika confiesa haber sido ella quien intentó escapar, ya que consideraba a los de linaje crueles por los constantes abusos que recibieron de parte de ellos, y que estaba dispuesta a asumir su castigo ella sola. Black la detiene e intenta calmarla. Enos le dice que el mundo es un lugar donde funciona la ley de la jungla, la supervivencia del más apto, donde no puede esperar la amabilidad de otros y que si ella quería cambiar ese escenario debería buscar maneras para que los hombres lobos sean más fuertes ante otros, además de recordarle que gracias a él está viva y que si no fuera por Hastings la mataría en ese instante. Hastings pide piedad por Yurika arrodillándose ante Enos ya que ella perdió a sus padres. Todos los lobos al ver a Hastings le siguen y le piden piedad. Yurika, conmocionada, se sentía mal al ver que su clan se arrodillaba ante Enos por ella. Al final, Hastings logra convencerlo de perdonarle la vida a Yurika y Enos, intentando disimular su sonrojo, se retira. Lauris se da cuenta que Hastings tiene una gran influencia en Enos. Black se siente mal al ver que Hastings se arrodilló ante el linaje por un miembro del clan, pero para Hastings Enos es diferente al resto del linaje y les dice que estarían a salvo mientras Hastings lo persuada, por lo que le hace entender a Yurika que lo que hizo estuvo mal. Yurika, desconsolada, rompe en llanto pidiendo perdón y menciona que si ella lograría escapar, pediría ayuda a Yanko. Hastings, sorprendido y enojado, le advierte que no mencione su nombre ni se acerque a Yanko nunca más. Yurika, sin entender por qué la reacción de Hastings, le pregunta a Black por qué él reaccionó de esa manera al escuchar el nombre de Yanko. Black le cuenta que antes de que fueran atrapados por Lion y sus hombres, se vieron obligados a irse por culpa de Yanko. Todo empezó porque Hastings es el único heredero al trono con sangre real. Cuando su padre, el rey lobo, murió, todos creyeron que él asumiría el trono. Hastings confiaba en Yanko porque era su tío, pero nunca esperó ser traicionado por él para tomar el trono. Así es, los recuerdos de Hastings cuando estaba con Enos eran de Yanko, el que lo hirió. Luego, Yanko expulsó a aquellos que eran seguidores o fieles a Hastings. En busca de un rumbo, se encontraron en el territorio del linaje donde fueron capturados por Lion, y lo demás pues ya lo sabemos. Black le dice a Yurika que con la fuerza de Hastings no estarían pasando por esta situación, pero al estar mal herido, pasó lo que pasó. Mientras tanto, en algún lugar del castillo, Hastings recordaba lo que le hizo Yanko, prometiéndose a sí mismo que cobraría venganza. Inesperadamente aparece Enos con Millet y le pregunta quién es Yanko, y Hastings, evitando decirle la verdad, le pregunta en un tono burlón si fue a verlo. Enos les recuerda que están en su castillo y que puede ir donde se le antoje. Entonces, para molestarlo, le arroja a Millet pidiéndole que lo cuide. Hastings, disgustado, pensó que sus días como niñera habían terminado, pero no, así que Enos le da dos alternativas, o cuida de Millet o le ruega para no cuidarlo. Hastings, sin dudarlo, elige cuidar a Millet, dándole un toque cariñoso.
De camino a la habitación, Enos le pregunta a Hastings si tenía resentimiento con él al haberse arrodillado enfrente de su clan. Hastings supuso que la verdadera razón por la cual Enos fue a verlo fue para saber qué pensaba y que todo eso de cuidar de Millet era una excusa, pero Enos ruborizado se lo niega y le pide que responda a su pregunta. Hastings le dice que no tiene ni tendrá resentimiento con él, ya que lo que hizo está dentro del papel de amo y sirviente, además que es su seguidor más devoto. Con el tiempo se pudo observar que ser sirviente de Enos ya no le molesta tanto como al principio, y mientras tanto Millet, que estuvo ahí todo el tiempo, se impresiona y toma nota de todo lo que ve. Enos, al percatarse, se sonroja y aleja a Hastings sintiéndose incómodo porque no sabe cómo reaccionar cada vez que Hastings le dice algo conmovedor. A pesar de eso, Enos le pregunta cuál es la razón que lo hace enojar y Hastings seriamente le dice que la traición es algo que lo enoja mucho. Enos, sorprendido, también le dice que odia que lo traicionen. Hastings promete nunca traicionarlo y Enos, conforme, le pide que vaya con Millet a jugar. Hastings se va y en secreto Enos le pide a Lauris que investigue quién es Janko para entender un poco cuál es la identidad de Hastings, dando a relucir sus verdaderos sentimientos de protegerlo y quién sabe algo más. Por otra parte, en la corte del linaje de sangre están Janko y el 13º anciano realizando negocios turbios para el beneficio de Janko, como traficando niños o cachorros lobo al linaje como mercancías para el suministro de sangre y para la investigación de los activadores de sangre de la corte, a cambio de una porción del último desarrollo del activador de sangre para mejorar su condición física. El 13º anciano, inquieto, le comenta que un miembro del clan de los lobos llamado Hastings le causa problemas. Janko inmediatamente se da cuenta que hablaba de Hastings, su enemigo, que no sabía nada de él después de que lo expulsó. Pensó que seguía malherido. El anciano le dijo que fueron atacados por él en compañía de Enos, y Janko le confiesa al anciano de la corte que Hastings es su enemigo, por lo que le ofrece una alianza para acabar con Hastings y de paso con Enos para que no interfiriera en sus negocios. El anciano acepta y le comenta que Hastings es el sirviente de Enos. Janko sabe bien que Enos está loco y que se enoja casi por todo, por lo que se le ocurre hacerle creer que Hastings lo traicionó, pero para eso necesitan algo que lo atrayera, y justo uno de los hombres del linaje informa que uno de los cachorros lobo escapó. Para Janko, ese era el peón perfecto para que Hastings vuelva al clan de los lobos y poner en marcha su plan. Mientras tanto, el cachorro, dolorido y cansado, intenta llegar al castillo de Enos para informarle a Hastings de lo que está pasando y salvar a sus compañeros, pero se desmaya. Mientras tanto, en el castillo, Lauris le informa a Enos que Janko es el actual rey del clan de los hombres lobo. Sin embargo, no era el heredero legítimo. Se convirtió en rey por una sangrienta batalla y tomó el trono a la fuerza. Enos sabía que en el clan de los hombres lobo solo alguien de sangre real podía asumir el trono, pero no entendía bien cómo relacionarlo con la actitud de Hastings, y como si lo hubiera llamado con el pensamiento, justo entra Hastings a la habitación con la cena de Enos. Lauris, avergonzado porque se había olvidado de servirle a su señor. Enos le confiesa a Hastings que estuvo investigando la identidad de Janko y le pregunta qué pasó entre ellos. Hastings intenta no involucrarlo diciéndole que es un asunto de su clan. Enos, enojado, le dice que no tiene que encargarse de Janko él solo. Indirectamente le mostraba su preocupación a Hastings para que entienda que lo puede ayudar si tenía problemas con Janko. Lauris se lo aclara y Hastings simplemente le dice que no tiene por qué preocuparse. Enos empieza a explotar y le dice que si él estuviera en peligro no iría a ayudarlo y conseguiría a otro sirviente a quien podía montar, cosa que no es cierto. Pero esas palabras hicieron que Lauris se sorprenda hasta qué punto llegó la cercanía de ambos. Enos se da cuenta de lo que dijo y trata de remediarlo, ordenándole a Lauris que salga de la habitación. Hastings, entendiendo la preocupación de Enos, le dice que es el único que puede solucionar el problema con Janko, además que es el último rastro de dignidad que le queda. Enos, al escuchar sus palabras, sintió un hormigueo en su pecho y con sarcasmo le dice que podía hacer lo que él quiera. Si lo herían, le importaría poco y conseguiría otro sirviente que ocupe su lugar. Hastings, disgustado, lo empuja al suelo y Enos continúa provocándolo, y Hastings, molesto, lo muerde en el cuello otra vez. Enos, enojado, intenta liberarse preguntándole por qué lo había mordido. Hastings, haciendo oídos sordos, le ofrece su cuello para que lo muerda como forma de retraer su enojo. A Enos se le hacía familiar esas palabras, y sí, eran las mismas que usó cuando lo mordió por primera vez. Hastings le pregunta si iba a cenar sangre con sabor a frutas o su sangre. Enos, al ver su cuello, no podía evitar la tentación, por lo que Hastings se ofrece como su cena, pero Enos lo rechaza diciéndole que su sangre no es la única que ha bebido en su larga vida.
Hastings, queriendo atraerlo para que beba de su sangre, le dice que se había aseado para servir a su amo. Enos, cautivado, se pone firme y continúa rechazándolo, hasta que Hastings hace aparecer su cola de lobo. Enos no pudo soportar más la tentación y acepta beber de su sangre. Hastings sabía que cada que bebía de su sangre, Enos perdía la cabeza, pero esta vez lo necesitaba despierto, por lo que emite una leve luz mágica en su cola. Enos se sentía raro y al darse cuenta que no cayó en un delirio tan severo por beber de su sangre, Hastings le pregunta si estaba perdonado por morderlo después de que le chupó la sangre. Enos, satisfecho, le dice que lo perdona y Hastings le propone que si lo llega a morder nuevamente, él podía chuparle la sangre. Enos, confundido, acepta el trato, pero siente que algo no estaba bien. Para Hastings, morderlo de vez en cuando no le parecía mala idea. Inoportunamente, Lauris lo vuelve a interrumpir y ve a Hastings transformado mitad bestia, pensando que su relación entre ambos había pasado a otra etapa. Hastings, avergonzado, vuelve a su forma normal y le pregunta qué había pasado. Lauris le informa que Millet encontró a un cachorro de lobo en las afueras del castillo. Hastings, sorprendido, no comprendía por qué un cachorro se encontraba en el territorio del linaje. Él sabía que aún había miembros en el territorio de los lobos, pero no sabía qué les había ocurrido. Inmediatamente se dirige donde Millet y lo ven tratando de curarle la herida. El cachorro solo quería hablar con Hastings. Él se acerca y lo ve todo lastimado. El cachorro le cuenta que Janko hizo un trato con el anciano de la corte para que enviara a los lobos jóvenes para experimentos con sangre, lastimándolo severamente. Hastings, lleno de ira, quiere matar a Janko, pero antes quiere llevar al cachorro para que se cure. El cachorro lo detiene pidiéndole que salve a sus amigos y que está muy cansado para moverse, pero que está feliz de volverlo a ver. El cachorrito no aguantó más y murió. Hastings, lleno de ira, se promete matar a Janko. Enos le brinda todo su apoyo para acabar con él. Ve que al cachorrito se le cayó un cuaderno y era su diario, donde muestra todo el daño que le hicieron mientras estaba prisionero por Janko y el anciano. Enos se sorprendió al saber que la corte estaba investigando a sus espaldas el activador de sangre y practicando con sangre de cachorros lobo. Hastings le pregunta si podía enterrar el cachorro en su territorio. Enos, sin dudarlo, acepta y le ofrece lugares adecuados para que pueda elegir. Hastings, recordando las últimas palabras del cachorro, quiere cumplir su voluntad. Enos le promete encontrar el búnker donde se encuentra atrapada su gente para salvarlos. Hastings, sorprendido por sus palabras, le agradece llevándose al cachorrito. Inmediatamente, Enos le pide a Lauris que averigüe dónde estaban atrapados. Lauris se da cuenta que a Enos le preocupa a Hastings más de lo que parece, teniendo un mal presentimiento por meterse con la corte. Por otra parte, Hastings y los demás hombres lobos se despedían de Ur, el cachorro lobo. Yurika, desconsolada, no podía creer que su mejor amigo había muerto. Black y los demás se habían enterado de lo que Janko estuvo haciendo con los lobos. Todos furiosos querían matarlo, pero Hastings les dice que iría él solo, ya que conoce el poder de los ancianos de la corte y además que no quería ponerlos en peligro. Su clan no quería que Hastings se arriesgara él solo, por lo que le pide a Black que lo acompañe para rescatar a los otros cachorros, mientras que los demás volvían al territorio de los lobos sigilosamente, y para que puedan refugiarse les dice que bajo el nombre de Enos el resto del linaje no se atrevería a enfrentarlos, para que así puedan pasar al territorio de los lobos a través del territorio Nobel que ahora es de Enos. Hastings quería esperar hasta que su clan se recuperara, pero al enterarse de lo que hace Janko con los lobos no podía esperar más. Todos animados porque tenían la esperanza de recuperar el control de su tribu, Black le pregunta a Hastings si una vez que maten a Janko, Enos lo dejará ir. Hastings, dudoso, le dice que sí, pero Black sospechaba que no quería alejarse de Enos porque con el poder de Hastings hace mucho hubiera desbloqueado el contrato de amo y sirviente. Hastings, enojado, le dice que sabe cuál es su responsabilidad desde que nació y le asegura que sí volverá con ellos, pero que antes iba a resolver la relación del contrato con Enos. Hastings se va y Black se queda preocupado. Por otra parte, en el castillo, Lauris le informa a Enos que encontró el lugar de la corte donde tienen a los lobos. Era un túnel que está debajo de la corte. Enos, furioso, se arrepiente de no haber acabado con ellos cuando se enfrentaron. Lauris le hacía notar su desacuerdo que enfrente a la corte que ha existido por miles de años por Hastings. Para él, seguía siendo un extraño. Enos les recuerda que él no le teme a nada y que Hastings es su sirviente, no un extraño. En el fondo, Enos se sintió mal al ver a Hastings sufrir por la muerte del cachorro de su clan, por lo que estaba decidido a ayudarlo. Le ordena a Lauris preparar el equipo de búsqueda y en la puerta estaba Hastings, que había escuchado su conversación. Lauris se va y Enos le pregunta por qué no había entrado. Hastings, con una sonrisa, le dice que no quería molestarlo e interrumpir su conversación con Lauris. Enos le dice que puede entrar y salir cuando quiera.
Hastings deprimido lo mira y Enos, para alegrarlo, le dice que encontró el búnker donde estaban atrapados los otros cachorros. Hastings lo abraza agradeciéndole por todo lo que había hecho por él. Enos le dice que no tenía nada que agradecerle, que al ser su sirviente nadie podía meterse con él. Hastings, preocupado, le recuerda que la última vez que se enfrentó a la corte lo habían lastimado, por lo que le pide dejarlo ir solo, que el asunto de lobos lo arreglaría él como hombre lobo. Enos, enojado, le dice que no, que sea quien sea no lo dejaría ir solo. Hastings, furioso, le revela su identidad. Así es, le dice que él es el rey de los hombres lobo. Enos, sorprendido, no podía entenderlo. Hastings le cuenta que Janko es su tío y que no estaba calificado para ser el rey, pero que sí lo deseaba, por lo que armó una rebelión y resultó herido, terminando en el territorio del linaje, intentando decirle que Enos no tiene por qué arriesgar su vida por él. Le dice que él como rey debe proteger a su gente salvándolos él mismo. Enos le pregunta si después querrá volver con su gente. Hastings le dice que no hay opción, que su gente lo necesita y le pide dejarlo ir. Enos estalla de ira y le recuerda que es su sirviente y que no puede dejarlo. Tomándolo del cuello, le advierte que si lo deja lo mataría. Luego lo suelta diciéndole que si quiere salvar a su gente lo ayudaría, pero luego tendría que volver con él pidiéndole que elija a otro para que sea el rey. Hastings, disgustado, se marcha y Enos le recuerda que una vez le dijo que odia que otros lo traicionen y que si iba, lo estaba traicionando. Hastings, sin mirar hacia atrás, se va. Él no quería dejarlo, pero tenía que salvar a su gente. Lauris lo ve irse triste y no entendía por qué. Lo destroza su estudio. Le dolía que Hastings lo dejara, viéndolo como un malagradecido después de todo lo que hizo por él. Lauris le pregunta a qué hora irían a rescatar a los hombres lobo. Enos, furioso, le dice que ya no irían a rescatarlos, pero que sí irían a la corte para deshacerse de los ancianos, ya que no los soportaba. Lauris no entendía por qué cambió de opinión tan rápido. Sin preguntarle, solamente le obedece y acepta ir a la corte, pero Enos le dice que irá sin él. Hastings estaba deprimido al dejar a Enos, pero no quería involucrarlo y ponerlo en peligro. Deseándole lo mejor, se va con su gente del castillo, mostrándole a los guardias la insignia que le permite llevarse e irse con su gente. Hastings, triste al dejar el lugar, solo pensaba qué tan enojado estaría Enos al dejarlo. Black lo interrumpe y Hastings le dice que seguirían el plan. Ellos irían al territorio de los lobos pasando por el territorio Nofel, mientras que él y Black irían a rescatar a su gente de la corte. Sus compañeros le piden que tengan cuidado y Hastings solo les pide que no se hagan atrapar por Janko. Decididos, van a la corte. Por otra parte, Enos ya estaba en la corte enfrentando a algunos de los servidores del lugar, preguntando por los ancianos, y les pedía a sus hombres encontrar el túnel escondido. Los servidores de la corte, con miedo, no sabían qué hacer al ver a Enos loco e intentando enfrentar a la corte, advirtiéndole que estaría en graves problemas. Uno de los ancianos, a través de su poder, ve a Enos descontrolado queriendo enfrentarlo. Janko lo detiene y le dice al anciano que al parecer hace mucho quería rebelarse contra la corte. Para el anciano, Enos era una vergüenza al querer rescatar a unos cachorros lobo. Le pregunta a Janko si su plan funcionaría, ya que no veía a Hastings por ningún lado. Janko confiaba en que sí aparecería y lograría hacer creer que Enos intentó matar a su clan, provocando que se enfrenten entre ellos para que así los de la corte tengan la oportunidad de acabar con los dos. El anciano decidió confiar en él, diciéndole que tenía preparada la trampa. Mientras tanto, Enos y sus hombres, al encontrar el búnker de un golpe, vieron que había camas con cadenas. Enos, enojado, quería acabar con ellos e inesperadamente aparecen hombres encapuchados para evitar que entraran al búnker. Enos los insulta y los encapuchados comienzan a atacarle, pero al darse cuenta que era Enos quien entró al búnker, retrocedieron pidiendo clemencia. Enos, haciendo oídos sordos, los derrota fácilmente y le pide a sus hombres que encuentren a los cachorros lobo. Enos sospecha que algo no iba bien, ya que ningún anciano de la corte fue a detenerlo. Por otro lado, Hastings y Black estaban en la puerta de la corte. Para Hastings era muy extraño que no hubiera vigilancia, sospechando que podrían encontrarse con alguna trampa. Black intentaba idear un plan para entrar, pero Hastings le dice que no hay necesidad. Al darse cuenta, vieron a los servidores de la corte en el piso derrotados y se preguntaban quién aparte de ellos lo hubiera hecho. Hastings se dio cuenta que Enos fue quien derrotó a todos. Preocupado, rápidamente va a buscarlo, y Black no entendía por qué se había puesto tan ansioso. Hastings le hace notar que no hay persona que pueda derrotar tan fácilmente a los servidores de la corte aparte de Enos. Black, al notar que Hastings estaba muy nervioso y preocupado, lo acompaña, y al buscarlo encuentran la entrada al búnker por la pared que derribó Enos.
Hastings, al ver el cuadro de uno de los ancianos, lo pisotea. El anciano, al ver lo que hacía Hastings a través de su poder, se enoja y le advierte a Janko que si su plan no funcionaba pagaría las consecuencias, ya que muchos de sus hombres murieron ante el ataque de Enos. Janko le asegura que sí funcionaría, pero Janko tiene pensado incluir a los ancianos de la corte en su plan. Mientras tanto, Enos y sus hombres no podían encontrar a los cachorros lobo. Enos pensó que anticiparon su ataque haciendo que trasladen a los cachorros lobo a otro lugar. En ese momento, el anciano de la corte aparece diciéndole que lo matará. Enos, al verlo, solo pregunta dónde están los cachorros. El anciano, burlándose, hace que los siga a la trampa, pero Enos se dio cuenta de lo que estaba planeando para él era una trampa, pero aún así lo siguió, burlándose de la capacidad de la corte. El anciano, enojado, suelta a los cachorros del techo y Enos, sorprendido, se dio cuenta que su objetivo era incriminarlo. Mientras tanto, Hastings, estando cerca del lugar, se encuentra con los hombres de Enos y les dice que él siguió al anciano. Hastings encuentra a Enos en medio de los cuerpos. Así es, los cachorros estaban muertos. Para Black, el culpable era Enos. Él le dice que no tuvo nada que ver, solo le preocupaba de lo que Hastings pensaba. Él le dice a Black que recoja los cuerpos para irse. Enos no entendía qué era lo que quería decir con eso, o quizás sí, pero no lo quería escuchar. Hastings, enojado, le dice que pagaría por matarlos, pero Enos notó que la actitud de Hastings era algo extraña, y sí, así era. Hastings estaba actuando estar enojado con él para que el verdadero culpable salga. Enos se dio cuenta que estaban siendo observados y querían ver que ambos se enfrentaran, por lo que Enos le siguió la corriente a Hastings. Janko y el anciano estaban felices porque su plan estaba funcionando, o al menos eso creían. Observaban cómo discutían los dos. Hastings, para enfurecerlo de verdad, lo toma de la mano y procede a romper el contrato de esclavitud con Enos. El anciano, al ver lo que hizo Hastings, quería salir para acabar con ellos, pero Janko le dice que esperen un poco más. Por otra parte, Enos no estaba nada feliz por lo que hizo Hastings. Furioso, comienza a atacarlo y Hastings, libre, usa su poder para protegerse y atacarlo. Ambos resultan heridos, o al menos eso aparentaban. Hastings se va del lugar con Black y los cachorros. Enos, herido y decepcionado, se sentía traicionado. Black le pregunta a Hastings por qué no había matado a Enos y le confiesa que todo era una estrategia para que salga el verdadero culpable. Black, sorprendido, no podía creer la buena actuación que Enos había realizado, pero Hastings le dijo que cuando rompió el contrato, Enos sí estaba verdaderamente enojado. Arrepentido, no podía dar marcha atrás. Janko y el anciano estaban seguros que Enos y Hastings habían peleado de verdad. El anciano sale a enfrentar a Enos y Janko, por otra parte, solo quería obtener más poción de sangre para defender su reinado, y no solo de los lobos, sino de todas las razas. Enos, mostrándose débil, hace que el anciano aparezca. Burlándose de Enos de matarlo, no esperó que reaccionara con un gran ataque, dejándolo gravemente herido. El anciano no podía creer que Enos aún tuviera fuerza para pelear. Enos le confiesa que todo era fingido para traerlo. Victorioso, pulveriza al anciano de la corte. Inesperadamente, sus hombres lo encuentran mostrándose preocupados. Enos les dice que mató al anciano. Ellos, admirados, veían a Enos por encima de la corte. Uno de ellos le pregunta por Hastings y Enos, enojado, le advierte que no mencionen su nombre, que para él está muerto junto a su clan. Sus hombres no podían entender su cambio después de que él enfrentó a la corte por salvar a Hastings. Repentinamente escuchan unos llantos de una pared. Enos, sin dudarlo, derriba la pared y encuentran algunos cachorros lobo, pidiéndole a sus hombres que lo envíen de vuelta a su clan. Ellos no entendían por qué dijo eso si hace poco les hizo entender que son enemigos de los lobos, pero no se atrevían a contradecirlo, y siguieron sus órdenes. Enos dudaba si los cachorros estarían bien protegidos por sus hombres, por lo que decide seguirlos en secreto, supuestamente para cerciorarse que cuidaran bien de ellos, pero se entendía claramente que era para buscar a Hastings. En el castillo, Lauris regañaba a los hombres que acompañaron a Enos porque lo habían perdido de vista, pero uno de los hombres y Lauris entendieron que él siguió a los otros que llevaron de vuelta a los cachorros lobo a su territorio. Lauris empezaba a ver a Hastings como un problema por seducir a Enos. Por otra parte, Hastings, llegando a su territorio, se encontró con los padres de los cachorros que no pudo salvarlos. Ellos le entendieron, y Hastings, frustrado, promete vengarse de Janko, y como por arte de magia aparece con el cetro del rey lobo burlándose de Hastings. Los padres de los cachorros, enojados, querían atacarlo, pero Hastings los detiene diciendo que él mismo acabará con él. Janko lo ataca y Hastings lo detiene su ataque, dejando a Janko paralizado, que no entendía la fuerza que tenía a pesar de que fue herido por él. Inesperadamente sufre un ataque de Hastings y él, queriendo acabar con él, le lanza su poder,
pero Janko utiliza el activador de sangre desarrollado por la corte para escapar. Hastings, al ver que aún sigue vivo, le pide a los lobos volver al clan mientras él iba a ir tras Janko. Por otra parte, Janko no se imaginó que Hastings fuera tan poderoso. Herido, jura matarlo e inesperadamente es tomado del cuello por Enos. Janko, aterrado, solo pedía que lo dejara libre y a cambio él haría lo que sea. Enos se dio cuenta inmediatamente que el tipo que tenía en sus manos era Janko y le dice que la única manera de dejarlo libre es muerto. Janko, aterrado, recurre a usar otra habilidad que robó de la corte para escapar. Así es, la habilidad de separar de la línea de sangre. Se podría interpretarlo como un clon. Janko, mientras escapaba, juraba que se vengaría de Enos y Hastings, dejando solo las cenizas de sus huesos. Enos entendió que Janko engañó a los de la corte robándose activadores de sangre, que tras su escape se le cayeron. Mientras Enos pensaba cómo acabar con Janko, Eli, uno de los hombres de Enos, junto a los cachorros lobo, aparecen sorpresivamente. Enos, para disimular, les dice que solo estaba de paseo buscando el paradero de los activadores de sangre que pudo encontrarlo, pidiéndole que los lleve al castillo para estudiarlos. Rápidamente siente el rastro de Hastings acercándose y le pide a Eli que por nada del mundo le diga que él se enfrentó a Janko. Enos se esconde e inmediatamente aparece Hastings, que no entendía por qué un linaje estaba en su territorio. Eli le explica que Enos le ordenó que devolviera a su clan a los cachorros lobo que pudieron rescatar. Hastings le pregunta por Enos y Janko. Eli, titubeando, casi les revela que Enos acabó con Janko. Al darse cuenta de la presencia de Enos, le dijo que lo había matado. Hastings no le creía y dudaba de su palabra. Eli, al ver que ya le entregó los cachorros a Hastings, huye antes de que Enos lo matara. Hastings no podía entender cómo alguien común del linaje podía derrotar a alguien que manipule el activador de sangre. Para él, la única persona que podía hacerlo era Enos. Pero le parecía una locura que él estuviera en el territorio de los lobos, ya que para él, Enos está enojado por haber roto el contrato. Pensativo, se dirige con los cachorros a su tribu. Enos, al ver que se había ido, sentía un poco de miedo de que lo encontrara. Eli le pregunta si podían regresar al castillo, pero Enos le dice que tenía algo que hacer, y era obvio, quería ver a Hastings y además contarle que Janko no está muerto. Por otro lado, Janko, malherido, jura vengarse de Enos y de Hastings una vez que logre unirse a la tribu. Hastings, junto a Black y los cachorros, estaban cerca de su clan. Hastings dudaba que los residentes lo recibieran con los brazos abiertos. Black tenía la esperanza de que si sabían la verdad, cambiarían de opinión. Pero cuando se encontraron con los padres de los cachorros que rescataron, no podían creer lo que Black les contaba de Janko, y justo aparece Jan Lee, hijo de Janko, reclamándole a Hastings por su presencia en el territorio después de haber escapado y por intentar robar el trono de su padre. Hastings le responde que a Janko nunca le perteneció el trono. Para él, su padre se merecía el trono por la fuerza que tenía. Los hombres lobo estaban de su parte. Por otro lado, Enos estaba muy cerca observando y escuchando todo y no podía soportar que humillaran a Hastings poniéndose en evidencia, y Hastings, percatándose de ello, pensaba la razón por la cual le siguió al territorio de los lobos. Mientras Jan Lee lo amenazaba, Hastings no hizo nada, ni siquiera cuando Jan Lee intentó atacarlo. Por el contrario, Enos interviene por él sin acercarse. Hastings confirma su presencia, enternecido por salvar su vida. Mientras Jan Lee se siente ignorado, quiere atacarlo, pero Enos lo detiene con sus poderes, sintiéndose golpeado y con miedo, mientras Hastings, conmovido, encuentra el escondite de Enos por la rabieta que le hacía. Enos supuestamente no quiere ayudarlo, pero no puede evitarlo, lo cual hace que se enoje demasiado. Black le pregunta por qué no acabó con Jan Lee. Para Hastings, Jan Lee no estaba calificado de ser su oponente, por lo que sería un desperdicio pelear con él. Poco después aparece el señor Bach, un anciano servidor del castillo de los lobos. El anciano pensó que Janko seguía vivo, pero Black le decía que Hastings lo mató. El anciano, muy amable, le guía a Hastings al castillo, algo que era muy extraño para él, ya que parecía estar presionado por algo, por lo que le pide a Black que investigue a Janko lo que hizo en los últimos años. Por otra parte, Enos, somnoliento, estaba un poco disgustado por el lugar. Hastings, ya en su habitación, observa desde su balcón las afueras del castillo preguntando por la presencia de Enos. Él, por su parte, estaba indeciso de salir, ya que sí quería verlo, pero recuerda que Hastings lo traicionó rompiendo el contrato. Hastings hace aparecer su cola de lobo diciendo que quería disculparse con él. Enos, sin dudarlo, corre hacia Hastings, pero antes de que pueda llegar, Hastings hace desaparecer su cola. Enos, enojado, pensaba que Hastings solo estaba jugando con él al no ser sincero en lo que decía.
Como ya estaba cerca de la habitación de Hastings, observa que Jan Lee quiere escabullirse en la habitación de Hastings. Él por su parte lo estaba esperando, quería usarlo para atraer a Enos. Se dio cuenta que Jan Lee estaba cerca al sentir una cortina de humo en su habitación, pero a Hastings una cosa así no le afectaría para nada, por lo que finge estar dormido. En cuanto a Jan Lee, entra a la habitación queriendo atacarlo, pero Enos lo detiene con un golpe de su poder, y Jan Lee no podía entender quién era la persona que protegía a Hastings. Para Enos, una trampa como esa no podía afectar a Hastings, sin embargo no hizo nada y se dio cuenta que algo similar sucedió en la tarde cuando recién había llegado al territorio de los lobos, y pudo entender que Hastings lo estuvo persuadiendo a que salga. De repente Hastings se levanta y Jan Lee pensó que le haría daño, pero a Hastings solo le importaba que Enos saliera de su escondite llamándolo alegremente. Enos, enojado y sonrojado, se esconde rápidamente. Jan Lee por otra parte estaba enojado con Hastings porque lo ignoró por completo, recibiendo una bofetada de él todo enojado, llamándolo desperdicio inútil porque no pudo persuadir a que Enos saliera. Jan Lee sentía miedo al ver a Hastings tan enojado porque sentía un poder muy peligroso en él. Inmediatamente son interrumpidos por Black y el Sr. Batch con algunos servidores lobos. Hastings les cuenta que Jan Lee intentó matarlo, por lo que le ordena que se lo lleven a la mazmorra. Desesperado le pide ayuda al anciano Batch y Hastings les recuerda que el verdadero rey es él. Asustados acatan su orden. El anciano Batch le cuenta a Hastings que Janko estableció algunas reglas. Una de ellas era sobre la primera noche de las lobas, entrando a su habitación varias candidatas. A Hastings por supuesto no le gustó para nada y le dijo que no necesitaba eso, pero al sentir el poder de Enos cerca de su habitación se le ocurrió un plan: utilizar a las lobas para persuadir a Enos pidiéndoles que se queden todas. De repente, una explosión del balcón de Hastings hace que todos se asusten, pero Hastings los tranquiliza haciéndoles creer que solo era un viento, porque sabía que quien provocó la explosión era Enos y no quería que lo descubrieran. Enos por su parte estaba furioso, celoso en todo caso, aunque él no lo quiera admitir, pero sospechaba que Hastings lo hacía deliberadamente para molestarlo, sintiéndose un poco herido. Hastings por su parte seguía con su plan de molestarlo, pidiéndole a las lobas que lo alimentaran. Y bueno, hasta aquí la segunda parte del resumen. Si te gustó el video, dale me gusta y comenta, y por supuesto no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Por lo general trato de subir un video por semana, pero estas 2 semanitas he estado un poco ocupada, pero ahora que estoy un poquito más libre trataré de estar subiendo videos continuamente. Y bueno, conmigo hasta un próximo video aquí en Clau te lo cuenta.